nuestro torrente sanguíneo, pues no podemos revertir la acción farmacológica. Si yo puse un sedante, no puedo hacer que el paciente despierte hasta que pase el efecto de ese sedante. Si yo puse un antiespasmódico muscular, pues no va a haber contracción muscular involuntaria. Si pusimos un relajante muscular, pues la musculatura se va a ver relajada hasta que pase el efecto. Entonces, no podemos revertir la acción del fármaco, a menos pues que se administre un antídoto, ¿verdad? Pero bueno, no hay necesidad de eso, a menos que sea un fármaco que ponga en riesgo, perdón, una sustancia que ponga en riesgo la vida del paciente. Este siguiente punto en realidad para ustedes no va a aplicar, ¿sí? Para ustedes no debe haber dificultades técnicas. Entonces, esto de que ofrece dificultades técnicas, para ustedes no aplica, ¿sí? Porque ustedes se van a dedicar a estudiar anatomía durante toda su vida. Y entonces, aunque no se vean las venas del paciente, o no sean visibles, así en la superficie de la piel, ustedes saben perfectamente por dónde están pasando estos vasos. Saben que, por ejemplo, en el pliegue del codo pasan tres venas. Si no, saben que hay otras venas que son viables, como las venas del torso de la mano. Si no, hay una vena muy grandota que atraviesa el cuello, que es la vena yugular. Si no, hay venas también a nivel de la articulación del tobillo. Entonces, hay muchas alternativas. Entonces, esto de que hay dificultades técnicas, para ustedes no aplica porque pues, van a estudiar anatomía toda su vida y van a saber por dónde pasan las venas y cuáles son todas las variaciones anatómicas que puede haber en diferentes tipos de pacientes. Así que, pues en este caso, esta la podemos descartar. Y pues esta no la vamos a utilizar definitivamente en un paciente que tiene inflamación de la túnica media o la túnica adventicia de los vasos sanguíneos, ¿sí? Si sabemos que hay una inflamación de la capa muscular o de la capa de tejido conjuntivo, que es bastante evidente, pues esta vía de administración definitivamente no estará indicada, entonces no la debemos utilizar, ¿sí? Así que pues ya vimos, tiene sus ventajas, ¿sí? Que si se maneja de manera adecuada, vean que las desventajas tienen más que ver con errores humanos, ¿sí? Con errores de administración. Entonces, si se maneja de manera adecuada al paciente, pues no tiene por qué haber desventajas, ¿sí? Aquí en esta última parte quisiera poner un punto adicional, ¿sí? Vamos a poner aquí como un punto adicional que se me voy a poner, está contraindicada en fármacos volátiles. ¿Sí? No debemos utilizarla cuando el fármaco es volátil. ¿Qué es esto de volátil? Pues que tiene un bajo punto de ebullición, ¿sí? Es decir, pues que se puede convertir en un gas a una temperatura muy baja. Si sabemos que el punto de ebullición del fármaco que vamos a aplicar es menor a la temperatura fisiológica, mejor descartar esta vía de administración. ¿Y por qué? ¿Por qué sería esto? Bueno, recuerden que está entrando directamente a las venas, ¿sí? Y las venas van a llegar al corazón derecho, quiero decir, al atrio derecho y de ahí al ventrículo derecho, ¿sí? Y del ventrículo derecho, ¿a dónde se van? A los pulmones, ¿sí? ¿Y qué pasa en los pulmones? Un intercambio gaseoso. Entonces, chicos, si el fármaco es volátil, si el fármaco llegó hecho un gas al corazón y luego pasa en forma de gas a los pulmones, ese fármaco se va a excretar por la respiración. Entonces, la vía pulmonar también va a implicar un efecto de primer paso muy parecido al que describimos, perdón, en la clase anterior sobre el hígado. Entonces, hasta un 90% de un fármaco volátil se puede expulsar por esta vía intravenosa. Entonces, otra contraindicación que tiene la vía intravenosa es pues, precisamente esto. No debemos utilizar fármacos volátiles, ¿sí? Porque se van a eliminar pues, por la vía pulmonar, ¿sí? ¿Qué tipo de fármacos son volátiles? Pues los anestésicos, ¿sí? Principalmente los anestésicos. De hecho, pues no sé si han visto que la anestesia comúnmente se administra pues, como un gas, precisamente para evitar este paso, ¿sí?
para evitar ya el paso por el torrente sanguíneo y que se elimine por los pulmones. Más bien, vemos directamente los pulmones y se administra, se absorbe pues a nivel de los alveolos. Entonces mejor los ponemos con una mascarilla. A ver, me dicen, ¿qué enfermedades son las que mayormente requieren de medicamentos intravenosos? Pues muchas, muchas, muchas. Eh, es que son muchísimas. Más bien, no es que sea una enfermedad la que requiere de medicamento intravenoso, es la condición del paciente. La vía intravenosa la vamos a utilizar cuando la vía oral no esté disponible. Entonces, no es que sea una enfermedad, sino más bien las condiciones del paciente. Si el paciente no tiene la vía oral disponible o no hay músculos disponibles para la absorción del fármaco, pues esta vía intravenosa es la de elección. Entonces, te puedo poner algunos ejemplos. Las infecciones, ¿sí? La septicemia, las quimioterapias, este, ¿qué más? ¿Qué más? Los ataques anafilácticos, ¿sí? Entonces, pues son muy, 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 muy contados los casos. Pero pues también hay otra cosa en la que un paciente, si ya está canalizado, pues ni siquiera vamos a utilizar la vía oral, ¿sí? Ya de una vez le vamos a hacer llegar el fármaco por la vía intravenosa. Entonces, como te digo, depende del paciente. El fármaco es volátil a menor temperatura. ¿Qué? Ah, que como dije, pues que es volátil. Volátil es que tiene un bajo punto de ebullición, ¿sí? Entonces, si el punto de ebullición del fármaco es menor a la temperatura fisiológica, pues no vamos a utilizar esta vía, ¿sí? Entonces, ¿cuándo no utilizamos esta vía? Cuando el fármaco es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Que su punto de ebullición es menor a la temperatura fisiológica, ¿sí? En el vómito, me dicen acá, pues fíjate que antes de canalizar a un paciente, si el paciente tiene vómito, antes de canalizarlo y hacer todo ese relajo, mejor escogemos la vía intramuscular. Pero pues sí, también es una opción. La vía intravenosa puede ser de utilidad para las alergias, sí, exactamente. En los shocks anafilácticos, es lo que les platicaba ayer, ¿no? Si el paciente tiene un shock y se me está yendo y quiero que la acción del antihistamínico sea inmediata, pues no le voy a dar el fármaco por la vía oral porque va a tardar un montón en actuar. Entonces, mejor por la vía intravenosa se le aplica el fármaco para que su acción sea inmediata. Sí, exactamente. Bueno, pues ahí está, chicos, sus indicaciones y sus contraindicaciones. ¿Cuándo la debemos usar y cuándo no la debemos usar? Y repito, pues estas contraindicaciones tienen más que ver con pues, errores humanos que la propia vía de administración. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a la siguiente. Ah, y antes de seguir, una vez me preguntaron, ¿y si tiene tiene esa desventaja de que algunos fármacos se eliminan por la vía pulmonar, ¿por qué no administrarlo directamente en una arteria? Entonces, ¿por qué no podríamos administrar un fármaco en una arteria, chicos? ¿Qué desventaja tienen las arterias que no me permiten poner una inyección intraarterial? ¿Qué se les ocurre que sea una desventaja ahí? Piensen, ¿no? A ver, ¿tienen una pared muy gruesa y resistente? No, no tanto eso. La presión, exactamente. Que la sangre en las arterias va viajando a presión. Entonces, si yo punciono una arteria, antes de que me deje ponerle un fármaco, va a empujar incluso el émbolo de la aguja, de la jeringa, perdón. Entonces no permite por la presión, ¿sí? Así que la presión de las arterias va a expulsar al fármaco. Entonces, no es posible, ¿sale? Por eso no hay una vía intraarterial. Ok, vamos con la siguiente, la vía intramuscular. Entonces, hay veces que nosotros elegimos un músculo porque el músculo, pues, es un tejido que es profusamente irrigado. Entonces, sí recibe una irrigación importante. Entonces, el fármaco va a llegar directamente a venas o arterias. ¿Sí? Sí va a llegar
sistema, perdón, a la circulación sistémica de forma eficiente. Como ventajas, bueno, pues que puedo poner una sustancia que sea levemente irritante, por ejemplo, un antibiótico que irritaría la mucosa gástrica, no va a irritar al tejido muscular. Lo hará, sí, pero en menor medida. Entonces sí podemos poner sustancias irritantes. Eh, en las venas no podemos poner líquidos oleosos, ¿sí? O sea, una fase oleosa. Ya ven que hay medicamentos, no sé si los han visto, ampolletas, tienen por ahí un medio de inmersión que es lipídico, como una grasa. Esos de ninguna forma los podemos poner en la vía intravenosa porque al ser hidrosolubles, pues no se van a absorber, ¿sí? Y no van a cumplir su acción farmacológica. En los músculos sí podemos poner eh, aditivos oleosos o vehículos oleosos, no sé si es posible. De hecho, ¿alguna vez les han puesto complejo B inyectable? Ya ven que ese complejo B tiene una base lipídica, ¿sí? Precisamente para proteger a las vitaminas hidrosolubles. Así que el complejo B es un ejemplo de este tipo de inyección oleosa. Y sí, es muy doloroso, muy, muy, muy doloroso, porque pues precisamente es muy denso, ¿sí? Es un líquido muy, muy denso que, que va a ocupar un volumen entre el tejido muscular. Entonces, para que pueda entrar, tiene que de alguna manera degradar a ese tejido muscular. Y bueno, pues como les decía, como el músculo recibe una profusa vascularización, la absorción va a ser garantizada. Entonces también podemos decir que habrá una biodisponibilidad muy cercana al 100%. ¿Sí? Pues, tiene estas ventajas. Ahora, ¿qué músculos vamos a elegir para la inyección intramuscular? Pues los más grandes, ¿sí? Los músculos más grandes de nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, el glúteo mayor, el pectoral mayor, el deltoides, en todos sus haces. A veces se puede escoger el dorsal ancho, pero los principales son el glúteo y el deltoides, ¿sí? Esos son los principales. Sí hay otros músculos muy grandes, pero sí implican más dolor porque hay más inervación. Entonces, bueno, podemos aplicarlo en esos músculos. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Bueno, pues una desventaja, no la puse aquí, pero una desventaja es que sí llega a ser dolorosa. En el momento va a causar dolor, ¿sí? En el momento va a causar dolor, pero pasa, ¿sí? Y no va a causar en realidad un daño. Entonces, es dolor, pero nada más por la posición y la administración. Bueno, más allá de eso, no, se va a ir. Irritación o degradación del tejido no va a ocurrir. Entonces, es dolorosa, podemos poner ahí como desventaja. Otra desventaja es que debemos calcular muy bien la cantidad del líquido oleoso que vamos a poner si es que se va a poner líquido oleoso, porque como dijimos hace un momento, ese líquido oleoso, ese vehículo o ese aditivo oleoso será inmiscible en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y al ser inmiscible va a formar como una pequeña burbuja o una gota lipídica que en el torrente sanguíneo puede circular sin ningún problema. Pero cuando llega, por ejemplo, a los capilares pulmonares, puede obstruir, ¿sí? Dichos capilares y puede causar un infarto del pulmón, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la cantidad de líquido oleoso porque puede ocurrir este detallillo, ¿no? Digo, esto tiene más que ver con errores humanos que la propia vía de administración. Puede producir escaras o abscesos locales. Esto de las escaras son a las que llamamos úlceras por presión. Úlceras por presión, ¿sí? Entonces, estas úlceras por presión son muy comunes en pacientes que están postrados, ¿sí? Pacientes que no se mueven. Entonces, imagínense, ¿no? Un paciente que está siempre en contacto, siempre, siempre, siempre en contacto con una superficie, con su cama, por ejemplo, ¿no? Y que no se va a mover y que así está el día entero, 24 horas del día, un paciente sedado, por ejemplo, ¿no? Un paciente que está en la terapia. Entonces, toda la presión va a caer sobre la piel
y sobre los músculos de esa zona. Entonces, si estamos en un decúbito supinado, pues ¿cómo va a ser? Sobre la cabeza, sobre la espalda, sobre los glúteos y sobre los pies, ¿sí? Entonces, imagínense que se corta la circulación, se corta la oxigenación para esos tejidos. ¿Qué va a pasar? Pues va a ocurrir una necrosis, ¿sí? Esos tejidos se van a necrosar. Entonces, en un paciente que está postrado y que todavía nosotros le hacemos una pequeña punción, ¿sí? Un pequeño orificio, por más pequeño que sea ese orificio, en un paciente, como les digo, que no se puede mover, por ejemplo, un paciente geriátrico, un paciente sedado en la terapia intensiva, una pequeña punción del tamaño de una aguja hipodérmica puede causar este tipo de charlas, sino complicar estas úlceras por presión. Se llega a complicar una escara. De hecho, los invito ahorita a que busquen ahí en su celular cómo es una escara, cómo se pueden complicar las escaras o las úlceras por presión. Entonces, pues, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que dar la indicación a la enfermera que si el paciente está sedado o que si es un paciente geriátrico, este, que lo movilice, ¿sí? Que lo movilice constantemente ahí en su cama, porque si no, puede pasar la aparición de una escara. O también puede ocurrir esto de los abscesos locales, porque pues vamos a estar abriendo una puerta de entrada, ¿no? Vamos a estar abriendo una puerta de entrada para microorganismos. Y si nosotros no hacemos la asepsia de la manera correcta, pues no vamos a quitar a todos los microorganismos. Vamos a tener ahí bacterias que pueden entrar y que pueden causar una infección y causar precisamente las. Entonces, un absceso, chicos, un absceso lo podemos evitar haciendo la asepsia adecuada. Ya les he dado la técnica, ¿no? Ya ven que hay unas personas que lo hacen hacia acá y hacia acá, en la zona de punción. O sea, que pasan una toronja con algo, con alcohol hacia acá y hacia acá, ¿sí? O hay algunos que hacen así como un movimiento en una espiral, así, así, hacia afuera, ¿sí? Entonces, ninguna de estas es una buena técnica de asepsia. Esta no y esta no, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es elegir nuestro sitio de la punción, ¿no? Y ahí donde elegimos el sitio de punción, pasar nuestra turunda a una dirección y luego rotar y a otra dirección. Y luego rotar y a otra dirección, ¿sí? E ir rotando el ángulo, ¿sí? Pero siempre hacia afuera, lejos del sitio de la punción. Entonces, hacia un lado y hacia abajo, hacia otro, hacia arriba y hacia abajo está mal. En círculo está mal. Lo que es correcto es del sitio de la punción hacia afuera en varios ángulos, ¿sí? Entonces, pues eso asegura que quitemos la mayor cantidad de microorganismos posibles y evitar este, las infecciones. ¿Sale? Entonces, pues bueno. A ver, ¿es cierto que cuando el cuerpo está muy enfermo o muy adolorido, la sustancia no duele? Pues es que en un paciente muy enfermo, en un paciente que sí tiene comprometida su salud, eh, la inervación se ve disminuida, sí. Sí, entonces sí es muy verdadero eso que hay pacientes que no sienten las sensaciones por sí, por la inervación que se recibe. Dice, los del pectoral son para anabólicos. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, sí para esteroides, pero no con finalidad anabólica. ¿Se acuerdan que hay antiinflamatorios no esteroideos? Pues hay algunos que son antiinflamatorios esteroideos. Entonces sí, los antiinflamatorios esteroideos se aplican por la vía pectoral intramuscular. La raquia puede ser un ejemplo de intramuscular. No, esa a la que le llaman raquia es más bien al espacio subaracnoideo, ¿sí? Entonces, no, la raquia no tiene nada que ver con músculo. Esa va a la médula espinal, ¿sí? ¿Qué más dicen por acá? Hay colchones que se inflan y desinflan para esos pacientes. Sí, pero fíjate que aún así me ha tocado ver que hay familiares que les llevan
les llevan sus colchones especiales, sus almohadas especiales a ese tipo de pacientes y ni así se evitan. Pero sí, o sea, son una forma de disminuirlas, pero no, más bien ahí lo vital para que se eviten este tipo de lesiones es, pues como les digo, darle la indicación a la enfermera de que movilice constantemente al paciente. Más bien ahí la encargada de la enfermera ha tocado ver esas lesiones caras, sí son bien difíciles, muy difíciles. Del centro a la periferia, exactamente, ¿sí? Del centro a la periferia. La periferia, pues es esto, obviamente. Sí, esto, hacia afuera, hacia afuera. Esto en espiral, lo que estás haciendo es nada más embarrar a los microorganismos. Dice, también es contraindicada en pacientes. Sí, precisamente ahorita vamos a eso. O bueno, vamos a tocarla de una vez, ¿no? Entonces, tiene como desventaja esto, ¿no? Que podemos abrir una puerta de entrada para microorganismos si no hacemos la asepsia adecuada y que si se utiliza en pacientes que están postrados, pues puede complicar la cuestión de las úlceras. Me dicen por acá, son como las llagas. Ajá, son a las que les llaman llagas exactamente. Y bueno, me decían por acá, en pacientes con desnutrición, pues sí, precisamente porque, pues recuerdan, ¿no? Que nosotros utilizamos a nuestros carbohidratos como principal fuente de energía. Y cuando disminuimos la cantidad de carbohidratos, ¿a qué accedemos? Al tejido adiposo, a las grasas. Y si nos acabamos las grasas, ¿a qué accedemos? Pues a las proteínas. ¿Cuál es nuestro principal aporte, perdón, nuestro principal almacenamiento de proteínas en el cuerpo? El músculo. ¿Sí? Entonces, pues, un paciente con desnutrición no va a haber músculos viables para la administración. Entonces, sí, pacientes con desnutrición no tenemos que utilizar esta vía. Y bueno, les pongo esta última en rojo porque es una mentira, ¿sí? Esta es un mito que se tenía hace mucho tiempo, pero no, esto no es verdad. Dice, la inyección en el nervio ciático por error puede producir parálisis y atrofia. Sí, eso no es verdad. Porque primero que nada, esto de la inyección por error, ¿sí? No va a haber errores, ¿verdad? Ustedes, como les digo, van a estudiar anatomía por toda su vida y van a saber por dónde pasa el nervio ciático y cuáles son las variaciones de ese nervio. Así que inyección por error no va a haber. Ahora, si hay inyección en el nervio ciático, pues de que le duela al paciente no va a pasar. ¿Sí? Funcionar un nervio va a causar mucho dolor, sí, va a doler muchísimo, pero ¿lo va a dejar paralítico? No, no. Tal vez deje entumecidos sus nervios, sí, por unos minutos, pero que se quede paralítico de ninguna manera. Y que cause atrofia, pues ni que vaya a estar paralítico para el resto de su vida, ¿no? Entonces, no va a causar ni una parálisis, ni una atrofia, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, no. Esto de que podemos dejar paralítico al paciente, que si tenemos el nervio ciático, se los pongo aquí porque todavía muchos lo. Entonces, no, eso no es verdad. Sea, pues ahí está entonces todo lo que tiene que ver con la vía intramuscular. Ok. Vamos por acá con otras vías que también implican una inyección, pero que van a estar dirigidas a diferentes capas de la piel. ¿Sí? ¿De dónde viene ese mito? ¿Quién sabe? La verdad no sé. La verdad no sé de dónde viene ese mito. Tal vez de la exageración de algunos médicos o de la exageración también de algunos pacientes. ¿Quién sabe? No sé. La verdad no sé de dónde. Pero sí me ha tocado escuchar que las enfermeras dicen, no, no le funciones ahí porque le vas a tocar el ciático y se va a quedar paralítico. No. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a otras vías de administración que también tienen que ver con una inyección, ¿sí? Pero ya no la inyección intravenosa ni la inyección muscular, sino una inyección que va a implicar alguna capa de la piel. Entonces aquí nada más hay que recordar que la piel tiene tres capas: la epidermis, la dermis, que es tejido conjuntivo, y el tejido adiposo subcutáneo, que es tejido adiposo, precisamente, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar diferentes tipos de inyección para apuntarle, por ejemplo, a la dermis o al tejido adiposo subcutáneo. Para aplicar sobre la epidermis, pues en realidad no necesitaremos una inyección.
¿Sale? A ver, entonces acá. Fíjense que tenemos un diagrama de las tres capas de la piel. ¿Sí? Y estamos viendo cómo una inyección con diferentes ángulos puede apuntarle a diferentes tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un ángulo de 90 grados, ¿sí? En una inclinación de unos 90 grados, y profunda, le vamos a apuntar más bien al músculo. Entonces, esta sería la vía intramuscular, ¿sí? Luego, en un ángulo de más o menos unos 45 grados, ¿sí? ¿A qué le estamos apuntando? Miren, al tejido adiposo subcutáneo. Entonces, esto es a lo que le llamamos la vía subcutánea, ¿sí? Luego, en un ángulo ya muy reducido, de unos 5 grados máximo, ¿a qué le estamos apuntando? Miren, ¿qué capa de la piel sería esta? A la dermis. Entonces, esta es la intradérmica, le llaman también subdérmica, ¿sí? O luego le ponen también algunos autores transdérmica, ¿sí? Entonces va aquí a la capa a esta capa, ¿sale? Entonces, fíjense cómo una vía de administración, o el nombre pues de la vía de administración me hace referencia a una capa de la piel. Entonces, ¿a dónde va la vía subcutánea? Al tejido adiposo subcutáneo, al que le decimos hipodermis, ¿sí? ¿A dónde va la vía intradérmica? Pues a la dermis, ¿sí? Y necesito una aguja para aplicar un fármaco en la epidermis, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando va así directo a la epidermis, ¿sí? Pues esa es la aplicación local, vía local, o tópica también llamada, ¿sí? Entonces, esta vía tópica va a la epidermis, ¿sale? Pues ahí está. Ok, entonces ahorita vamos a ir viendo. Vamos con la primera, ¿no? La que tiene que ver con la epidermis. Entonces, la aplicación local o la aplicación tópica como dijimos, tiene que ver con la epidermis, ¿sí? La capa más externa de la piel. Esta vía va a tener sus ventajas, ¿no? La vamos a utilizar en casos muy, muy concretos. ¿En qué casos utilizamos la aplicación local, la vía tópica? Pues cuando queremos una acción directa sobre el área afectada, ¿sí? Sobre la superficie afectada, que será precisamente la epidermis. Quiero decir, cuando hay una infección cutánea, o cuando hay una quemadura, o cuando hay una inflamación, una lesión, pero que está pues a nivel de la epidermis, ¿sí? En la capa más externa. Entonces, si la lesión está en la epidermis, podemos utilizar esta vía tópica, ¿sí? Y bueno, pues es una técnica muy sencilla y muy económica, porque no necesitamos de ningún instrumento. Tal vez un aplicador de madera, un aplicador de algodón, pero más allá de eso, pues no se necesita, ¿sí? Desventajas, bueno, pues que más allá de la epidermis, no va a tener una acción, ¿sí? Si se llega a absorber, pues sí puede tener un efecto alérgico en descargas de piel. Y pues hay que tener mucho cuidado porque si se aplica cerca de las mucosas, puede causar irritación. Esas mucosas. Es una vía muy simple, ¿no? Y la utilizamos en casos muy concretos cuando, cuando la afección está a nivel de la epidermis y pues simplemente va a ser aplicada sobre la epidermis. Nada más. Y la siguiente es la intradérmica o subdérmica, ¿sí? Entonces dijimos, ¿está a dónde va? Pues a la dermis, ¿sí? Es la capa de la piel que es la dermis. Y para esto, pues sí vamos a necesitar hacer una punción. Y sí tenemos que hacer una punción, dando la dermis con una aguja. Esta inyección, pues, va a tener ventajas. Va a tener una acción directa sobre la dermis, ¿sí? Y su aplicación, aunque implique una punción y aunque implique una aguja, ni se siente en realidad. Es muy cómoda y muy fácil para el paciente.
¿Alguna vez o alguien aquí pues le han hecho pruebas para alergias? ¿Sí? Les han inyectado por ahí pequeñas dosis de alergenos por la vía intradérmica. Entonces ven que la inyección pues es en realidad pues indolora y se siente, ¿verdad? No se siente nada. Entonces no hay dolor, ni hay irritación, ni nada. Simplemente pues lo que puede pasar es que se forme un edema, pero este edema se va a resolver en cuestión de minutos, a menos pues que sean alérgicos a la sustancia. Claro, ¿no? Esa es una de sus desventajas. Otra desventaja es que pues, su acción se va a limitar obviamente a la dermis y no más allá. Y pues si sabemos que el paciente tiene una inflamación en las células de la piel, ¿sí? O si sabemos pues que la piel está afectada en esa zona, pues mejor ni siquiera utilizar esta vía. ¿Sí? Si vemos que el paciente tiene una afección cutánea, no, no es necesario. Perdón, no es posible utilizar esta vía. ¿Sí? Una punción para prueba de glucosa sería intradérmica. Sí, sí, nada más que no es una vía de administración, es más bien una toma de muestra, pero sí, va a la dermis, exactamente. Más bien, ¿sabes qué sería intradérmica? La inyección de insulina, es así. Ok, a ver, y luego la subcutánea, pues esta, como dijimos, ya va al tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Esta la vamos a aplicar cuando sabemos que el fármaco es liposoluble. ¿Que a dónde dijimos que va? Pues a un tejido adiposo. Entonces, en el tejido adiposo se va a absorber muy eficientemente, muy fácilmente. Si el fármaco es liposoluble, va al tejido adiposo, se va a absorber. Y la absorción va a ser muy rápida y muy eficiente. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, el tejido adiposo, siendo un tejido conjuntivo, pues va a estar muy irrigado, va a recibir vasos sanguíneos muy, muy grandes. Entonces, pues, la absorción va a ser muy rápida. Pero como desventaja, pues tendremos que, pues la absorción, como va a ser tan rápida, puede causar una reacción anafiláctica bastante intensa. Puede causar reacciones adversas, pues lo que decía, ¿no? Es aplicable en sustancias irritantes. Bueno, el tejido adiposo también es muy inervado y esta inervación va a causar dolor si la sustancia es irritante. Entonces, si sabemos que es un antibiótico, un antiinflamatorio o algún fármaco pues, irritante, mejor no utilizar esta vía. Y pues no la vamos a utilizar también cuando hay pacientes que tienen afecciones de las capas más externas de la piel. O sea, si yo veo una lesión ahí donde voy a funcionar, pues mejor ni siquiera utilizarla, ¿sí? Mejor utilizar otra zona o elegir otra vía de administración. ¿De acuerdo? Entonces, pues, estas tres son vías que involucran pues, a las tres capas de la piel. La vía tópica a la epidermis, la subdérmica o intradérmica a la dermis y la subcutánea a la epidermis. Bueno, ya por acá tenemos algunas otras que son muy raras, ¿no? Que las vamos a utilizar en casos muy, muy concretos. Entonces, por ejemplo, la vía intraperitoneal pues, la vamos a utilizar cuando hay una peritonitis bacteriana. Entonces, la ventaja es que como es una superficie grandísima, se va a absorber muy rápido, fácil. Y pues, si vamos a la cavidad abdominal, al peritoneo, podemos meter una gran cantidad de fármaco. Eh, la desventaja es pues, que la sonda por la que se va a administrar el fármaco se puede pegar, ¿sí? A la piel. Si no se utiliza la técnica correcta, puede ocurrir la adhesión al peritoneo. Ese otro procedimiento quirúrgico para ahora quitar la sonda. Otra es que, pues, la primera que tenemos aquí, ¿no? Existe el riesgo de perforación intestinal, repito. Para ustedes no tiene que existir ese riesgo. Saben hasta dónde va a llegar el peritoneo. Y pues como vamos a hacer una incisión para meter una sonda, va a representar una importante entrada. Entonces les digo, esta es utilizada únicamente cuando el paciente, si no, ni para qué utilizarla. Es muy, muy concreto, porque implica más riesgos que ventajas. Y la intracardíaca, pues toda la vía concreta, esta la vamos a utilizar más bien para la resucitación del paciente que ha perdido pulso, ¿sí? Que ya no tiene contracciones cardíacas. Por medio de la vía intracardíaca, pues vamos a aplicar epinefrina o norepinefrina, perdón,
que va a excitar el músculo cardíaco y que va pues, a reactivar las funciones cardíacas para el bombeo de sangre, ¿no? Entonces, cuando ya no funcionó la reanimación cardiopulmonar, cuando ya no funcionó el shock eléctrico, pues podemos utilizar la epinefrina para tratar de reanimar al paciente. Pero pues esta sí, pues va directamente al corazón, va a actuar muy rápido, pero pues esta sí les puedo decir que es de aplicación muy, muy complicada. Implica funcionar donde se encuentra el miocardio y de preferencia en el ventrículo izquierdo. Es bien difícil que en un paciente ya sin signos vitales, pues podamos estar ahí con toda la calma del mundo, buscando cuál es la válvula mitral y dónde va a estar el miocardio del ventrículo izquierdo. Entonces, pues, sí es muy complicada en cuanto. Pero bueno, chicos, ya les digo, estas son muy, muy concretas, ya no es algo que se utiliza así como que todos los días, ¿sí? Así que, bueno, pues esta, este, ya no, creo que se las... Bueno, pues ya para terminar con esto de las vías de administración, nos dicen, ¿cuál es la vía de administración contraindicada en pacientes con limitación de los vasos sanguíneos? Pues obviamente la intravenosa. Si sabemos que hay inflamación de un vaso, ni siquiera utiliza. ¿Cuál es la vía de administración contraindicada en pacientes con irritación de células térmicas? Subcutánea o la intradérmica. ¿Y cuál es contraindicada en pacientes con descompensación severa? Pues ya lo platicábamos hace rato, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya ven que en los exámenes pasados de Toluca y de la Naval nos preguntaban por la vía contraindicada con pacientes con, como era, colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, pues ya quedamos, ¿no? Que ahí la que no se tiene que utilizar es la vía rectal. Ya explicamos el por qué cuando explicamos la vía rectal, entonces espero que ya quede bien. Ok. Bueno, pues les digo, con esto terminamos vías de administración, que tiene que ver con absorción de los fármacos. Nos está terminando ya el tiempo de esta clase, chicos, entonces vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Y mañana continuamos con distribución, metabolización y expresión de los fármacos. ¿Sale? Espero que haya quedado todo bien claro, que se haya entendido todo y que se hayan resuelto las dudas que tenían por ahí en preguntas concretas del examen. Si no hay dudas ni preguntas, chicos, de parte sería todo el día de hoy y nos vemos. Adiós, chicos.